Tras un robo perfecto, los ladrones comenzaron a aparecer muertos dentro de camiones de basura. Una historia tan espectacular que terminó convertida en cine, inspirando películas como Goodfellas. Todo empezó en Nueva York, el 11 de diciembre de 1978. El frío en el aeropuerto JFK era tan intenso que el aliento se congelaba antes de abandonar la boca, formando pequeñas nubes de vapor que se disipaban en la oscuridad de las pistas de vuelo. En medio de ese silencio, en la zona de carga de la terminal de Lufthansa, estaba a punto de ocurrir algo que cambiaría para siempre la historia del crimen organizado de esa época. Se trataba del mayor robo jamás cometido en Estados Unidos hasta esa fecha. 5,8 millones de dólares en efectivo y joyas, que, ajustados a la inflación actual, superarían los 25 millones. Pero esta no fue una historia de triunfo criminal. Fue la historia de cómo el éxito y la avaricia de la mafia se convirtió en una sentencia de muerte para los ladrones. Porque la verdadera pesadilla no comenzó cuando entraron en la bóveda, sino cuando Jimmy Burke, el cerebro detrás del plan, decidió que su propio equipo se había convertido en un estorbo para disfrutar del botín. Para entender la magnitud del desastre, primero tenemos que entender dónde estamos. En los años 70, Nueva York no era la ciudad brillante y moderna que es hoy. Era un lugar sucio, peligroso, sumido en una crisis fiscal y bajo el control absoluto de las 5 familias más importantes de esa época. El aeropuerto JFK no era una infraestructura pública, era el jardín trasero de la familia Lucchese. No se movía un solo paquete, no aterrizaba un solo vuelo de carga, ni se servía un café sin que la familia Lucchese recibiera su parte. En cuanto a seguridad, la terminal de Lufthansa era diferente a las demás. Era un búnker. Tenía paredes de hormigón reforzado, sensores de peso que detectaban incluso un ratón, alarmas sísmicas y un sistema de seguridad de doble cerradura que requería que 2 empleados diferentes, de departamentos distintos, usaran sus llaves al mismo tiempo. Era, sobre el papel, un objetivo impenetrable. Pero Jimmy Burke, apodado El Caballero, sabía que la tecnología siempre tiene un punto débil: el ser humano. Y su punto débil fue Louis Berner. Berner era un tipo corriente, un empleado de carga que cometió el error de su vida: volverse adicto al juego. Debía miles de dólares a los corredores de apuestas de la mafia y sabía que, si no pagaba, terminaría con los pies en cemento en el fondo del río Hudson. Desesperado, Berner ofreció lo único valioso que tenía: los secretos de Lufthansa. Les entregó los horarios de los guardias, los planos de los conductos de ventilación y, lo más importante, les explicó cómo burlar el sistema de seguridad de la bóveda. Berner les dio la llave del reino, creyendo que así salvaría su vida. No sabía que acababa de firmar el acta de defunción de casi todos sus futuros socios. La información llegó a manos de Jimmy Burke y su discípulo Henry Hill, a través de un intermediario llamado Marty Krugman, un peluquero que siempre quería ser más importante de lo que era. Marty pensaba que este golpe lo haría rico y respetado. Fue su primer error. El 11 de diciembre, a las 3:12 de la madrugada, una furgoneta Ford negra se deslizaba por la nieve que cubría el suelo hacia el portón de carga más cercano a la bóveda. 6 hombres bajaron con máscaras de esquí y rifles M1. El primer conflicto real aparece de inmediato: el tiempo. Saben que tienen exactamente 90 minutos antes de que el turno de seguridad cambie y la policía haga su ronda rutinaria. Entran al comedor de empleados y neutralizan a los guardias con una frialdad absoluta y sin disparos. Pero surge un problema inesperado. El jefe de turno, Rudy Eyrick, se niega a cooperar. El sistema de la bóveda tiene un retardo automático.
Si Rudy no introduce el código en los siguientes 10 minutos, la puerta se bloqueará durante 24 horas y el robo habrá terminado antes de empezar, con toda la policía de Nueva York rodeándolos. La tensión en esa habitación era máxima. Los ladrones sabían que cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de ser atrapados. En ese momento, la única opción que tuvieron fue encañonar a Rudy con un rifle y amenazarlo con matar a su familia. Finalmente, tras ver ese cañón de rifle apoyado en su frente y escuchar los detalles de las amenazas a su familia, Rudy cedió. El sonido del mecanismo hidráulico de la bóveda abriéndose fue como música celestial para los criminales. Pero al entrar, se encontraron con un nuevo conflicto: la logística del dinero. No eran solo billetes de $100, eran sacos y sacos de marcos alemanes, liras italianas y dólares en billetes de denominaciones pequeñas. El peso era descomunal. Tuvieron que formar una cadena humana bajo el frío abrasador, cargando sacos de 20 kilos uno tras otro. El esfuerzo y la presión era tal que uno de los ladrones estuvo a punto de sufrir un infarto allí mismo debido al esfuerzo físico y la adrenalina. A las 4:16 de la mañana, la furgoneta, que estaba literalmente rozando el suelo por el peso del dinero, salió del aeropuerto. Habían tardado solo 64 minutos. El golpe había sido perfecto. El FBI no tenía nada, ni huellas, ni testigos que pudieran reconocerlos, ni rastro de las armas. Por el momento, y a diferencia de otros casos como los que te he contado en este canal, esta vez sí parecía que los ladrones tuvieran un cuidado extremo por no dejar ningún rastro. Por cierto, hablando de este canal, te agradeceré muchísimo si me sigues y te unes a esta aventura. Así podrás descubrir el siguiente maestro del delito y a la vez podré seguir contando estas historias reales que parecen de película. Y volviendo a la historia, parecía que Jimmy Burke y su banda se habían salido con la suya. El mundo entero hablaba de los fantasmas del JFK. Pero entonces, el destino decidió jugar su carta más cruel, a través de un hombre llamado Parnell Stacks Edwards. Stacks era el encargado de la huida, un músico de blues que trabajaba para la mafia. Su único trabajo, el más sencillo de todos, era llevar la furgoneta a un desguace en Nueva Jersey y destruirla en la compactadora. Pero Stacks era un adicto. En lugar de cumplir su misión, decidió que estaba demasiado cansado y que una noche de fiesta no haría daño a nadie. Dejó la furgoneta aparcada frente a la casa de su novia en Brooklyn, con huellas dactilares, pelo y restos de los sacos de dinero en el interior. Ese fue el momento en que el robo perfecto se convirtió en una cacería humana. A la mañana siguiente, cuando el FBI encontró la furgoneta, la suerte de la banda cambió para siempre. Los agentes no solo encontraron pruebas físicas, encontraron una conexión directa con el club social de Jimmy Burke. En ese momento, Jimmy se dio cuenta de que el cerco se estrechaba, pero lo que hizo a continuación no fue huir, sino iniciar algo mucho más oscuro: la purga de Lufthansa. Jimmy era un paranoico profesional y un psicópata funcional. Sabía que si el FBI presionaba a Stacks, este hablaría. Pero su lógica fue más allá. Si mataba a Stacks, los demás miembros de la banda se pondrían nerviosos y también podrían hablar. Su solución fue aterradora. Si no hay testigos, no hay caso. Y si no hay socios, el botín no se reparte. Aquí es donde la historia deja de ser un robo para convertirse en una masacre sistemática. El primero en caer fue Stacks Edwards. Fue ejecutado en su propia cama por el matón más sádico de la banda, Tommy DeSimone. Recibió 6 disparos en la cabeza mientras aún estaba bajo los efectos de las drogas. Pero esto era solo el aperitivo.
Jimmy empezó a ver enemigos en todas partes. Marty Krugman, el peluquero que había facilitado el golpe, empezó a ponerse nervioso y exigía su parte de $500,000. No paraba de llamar a Jimmy, de visitarlo, de recordarle que él los había puesto en el mapa, y Jimmy lo invitó a una reunión para arreglar las cuentas. Esa reunión fue tan tensa que Marty nunca volvió a casa. Se dice que Burke lo descuartizó personalmente en el sótano de una taberna llamada Robert's Lounge, usando un cuchillo de carnicero mientras le explicaba que nadie le exigía nada a Jimmy Burke. Sus restos nunca fueron encontrados y probablemente terminaron en los cimientos de algún edificio de Brooklyn. Así que llegados a este punto, tenemos varios puntos clave. 64 minutos para ejecutar a la perfección un robo de casi 6 millones. Un error ridículo con una furgoneta negra que puso al FBI en la puerta de la mafia. Como Jimmy, el cerebro de todo, no quiso correr ningún riesgo y empezó a limpiar varios personajes que intervinieron en el robo. En concreto, llevaba dos, Stacks y Marty. Pero, ¿qué pasaría con los demás? Estamos a punto de entrar en la fase más oscura de la purga, en los detalles que la gran pantalla suavizó y, sobre todo, en el misterio final de ¿qué pasó con esos millones de dólares que el gobierno nunca pudo encontrar? La purga se volvió surrealista y visceral. Unos días después, 2 integrantes más aparecieron muertos. Richard Eaton, un estafador que había intentado engañar a Jimmy con parte del dinero del robo, fue encontrado colgado de un gancho de carne dentro de un camión frigorífico, con signos de haber sido torturado durante horas con un soplete. Teresa, la pareja de Richard, apareció muerta en un descampado. Jimmy no dejaba cabos sueltos, ni siquiera si esos cabos eran mujeres o personas que apenas sabían del robo. Luego, vinieron Joe Manry y Frenchy McMahon. Eran amigos de la infancia de Jimmy, tipos que habían crecido con él en las calles. Aparecieron en un coche abandonado, ejecutados con un tiro en la nuca. El mensaje de Jimmy era claro. Si era capaz de exterminar a sus amigos de toda la vida para no repartir el botín o ser descubierto, imagina lo que haría contigo. Pero mientras Jimmy limpiaba las calles de Nueva York de testigos, cometió un error de cálculo con su discípulo más cercano, Henry Hill. En abril de 1980, la burbuja de Henry explotó, pero no por el robo a Lufthansa. Fue arrestado por el FBI por tráfico masivo de narcóticos. Jimmy le había advertido cientos de veces que no se involucrara en las drogas, no por moralidad, sino porque los camellos atraían la atención de los federales, y Henry acabó en una celda enfrentándose a una posible cadena perpetua. Aquí es donde el guión de la vida real supera a la ficción, porque mientras Henry estaba bajo custodia, empezó a recibir mensajes de Jimmy, pero no eran mensajes de apoyo. A través de sus abogados y contactos, Jimmy le sugería una reunión nada más salir bajo fianza en un lugar apartado. Henry, que había visto cómo Jimmy había convertido a sus otros socios en comida para gusanos, comprendió la realidad. Jimmy no iba a pagar su fianza para salvarlo, sino para silenciarlo. El FBI, consciente de esta paranoia, jugó su última carta. Sentaron a Henry en una sala de interrogatorios y le pusieron delante las fotos de los cadáveres de la purga de Lufthansa. Le dijeron: Henry, Jimmy sabe que vas a hablar para salvarte de la cárcel, y ya sabes cómo soluciona Jimmy sus problemas. Así que en ese momento, Henry Hill tomó la decisión que marcaría el fin de una era. Para no terminar en una caja de madera o pudriéndose en una celda de por vida, rompió el código de la omertá. Que por si no lo sabes, la omertá es el famoso código de silencio que rige en las organizaciones criminales de origen italiano, especialmente en la mafia siciliana. Y es mucho más que simplemente no hablar.
Es una filosofía de vida basada en la lealtad absoluta y el desprecio total hacia la autoridad legal. En resumen, Henry se convirtió en una rata. Delató a Jimmy y desnudó toda la estructura de la familia Lucchese ante los federales. Gracias a su testimonio, el imperio se desmoronó. Pero sin embargo, aquí reside la ironía más amarga de esta historia. A pesar de que Henry contó cada detalle del robo al aeropuerto, Jimmy Burke nunca fue condenado oficialmente por el atraco a la Lufthansa. Había sido tan eficiente matando a todos los ejecutores materiales que no quedaba ningún otro testigo vivo que pudiera corroborar la historia de Henry en un juicio por ese cargo específico. Jimmy terminó sus días en prisión condenado por el asesinato de un estafador y por amañar partidos de baloncesto. Finalmente, murió de cáncer en 1996 y se llevó a la tumba el secreto de dónde terminaron realmente esos 5,8 millones de dólares. Se cree que la cúpula de la mafia se quedó con el botín, dejando a los que realmente se jugaron la vida en el JFK con nada más que una tumba sin nombre o un rastro de cenizas. Y lo más impactante de esta carnicería es que caló tan hondo en la cultura popular que Martin Scorsese la convirtió en el eje central de su obra maestra, Goodfellas. A menudo se piensa que la película omitió la matanza de Jimmy Burke porque no vemos los disparos en ella. Pero Scorsese la inmortalizó de una forma mucho más inquietante en la famosa secuencia del piano de la canción Leila. Mientras suena esa melodía melancólica, la cámara nos guía por un recorrido frío, descubriendo los cuerpos en maleteros, camiones de basura y frigoríficos de carne, mostrándonos que, para la mafia, sus amigos ya no eran seres humanos, sino estorbos que había que limpiar. Robert De Niro logró capturar a la perfección esa mirada fría de Jimmy Burke, la de un hombre que podía abrazarte y celebrarlo contigo, mientras por dentro estaba decidiendo en qué desguace dejaría tu coche. La película inmortalizó el robo, pero la realidad fue mucho más triste y sangrienta. El plan de Jimmy fue brillante durante 64 minutos, pero su propia naturaleza psicopática convirtió el éxito en una tragedia de sangre y traición. Nos demuestra que en la mafia, el botín no es un premio, es una diana en tu espalda. Y si crees que esta historia fue increíble por su nivel de traición y la violencia que vino después, también te va a sorprender la historia del robo de los diamantes de Amberes. El golpe en el que unos hombres lograron lo que nadie creía posible: robar la caja fuerte más segura del mundo sin que nadie se diera cuenta. Y cómo ese plan perfecto se arruinó por culpa de una caja de pizza. ¿Cómo fue eso posible? Pulsa en el vídeo que aparece aquí en la pantalla y te lo cuento. Nos vemos ahí.